Bueno, otra de las técnicas que me ha servido muchísimo en este proceso de sanar de la depresión, pues digamos que ha sido conocer un poquito mi historia y reconocerla. Yo estuve donde muchísimos psicólogos, como les conté, y realmente como que con ninguno hacía match, pero llegué con una psicóloga, ella se llama Catalina Quevedo, y es psicóloga holística. Y dentro del tratamiento, digamos que llegamos a un punto donde ella me decía que en los sistemas familiares era muy posible que una persona con depresión existiera para sanar el linaje como tal, ¿cierto? No quiero sonar pretenciosa porque no estoy muy segura de haber sanado ningún linaje, pero digamos que reconocer todo lo que existía en mi historia familiar, en mis ancestros, irme hacia atrás me ayudó muchísimo para sanar a mí personalmente. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a hacer el árbol genealógico, además me encontré pues una herramienta súper chévere y les cuento que tengo 200 registros, 280 creo que fue lo último, de personas en mi árbol genealógico. Pero aparte, digamos, de explorar un poquito pues como su nombre, su apellido y demás, me centré muchísimo también en conocer un poquito su historia. Si había personas, por ejemplo, que habían sufrido depresión, la depresión es un asunto que también tiene que ver con la herencia, ¿cierto? En muchas oportunidades puede ser hereditario. Entonces, digamos que ahí conocí las historias de muchísimas personas, pero sobre todo reconocí muchísimo las historias de las mujeres de mi familia, ¿cierto? Mujeres que a hoy considero supremamente valientes, y de ahí empecé a entender dos cosas que me ayudaron muchísimo en el proceso de sanación. Uno, ¿cierto? Que cargaba tal vez algunos dolores que no eran míos, un poquito eso basado en la película de ¿cómo es que se llama la película? Este dolor no es mío, creo que se llama así, ¿cierto? Eh, y otro poquito también a mirar que dentro de mis ancestros y dentro de las personas pues que hacían parte de mi familia, habían habido también sufrimientos, habían habido también desesperanzas, entender las luchas de esas personas y dejarlas de juzgar, ¿cierto? Entonces digamos que era una persona que tenía algunas heridas internas de infancia, por ejemplo, ¿cierto? Y al reconocer por lo que habían pasado muchísimas personas de mi familia, pues yo dije, hijo de madre, ¿quién soy yo para juzgar esto? Si estas personas vivieron unas experiencias duras, si estas personas vivieron, digamos, si tuvieron una historia de unos padres, de unos abuelos, y finalmente reconocí que todas las personas en la vida que estaban a mi alrededor habían hecho lo mejor que habían podido con las herramientas que tenían a su alcance en este momento, ¿cierto? Entonces eso me sanó de diferentes maneras y yo creo que es un ejercicio súper bonito y súper importante, de verdad, mirar hacia atrás, mirar qué hay en nuestra historia, mirar qué energías, qué cargas nosotros estamos sintiendo que pueden ser pesadas. En terapia, por ejemplo, pues digamos que yo reconocí algunas cosas en mi familia que no eran tan chéveres y por las cuales, por ejemplo, pues digamos que algunos de los miembros de mi familia podían pedir perdón, quizás, ¿cierto? Y entonces la terapeuta me decía, bueno, qué chévere que hables con estas personas y dije como esto claro, y yo decía, no, pero es que en mi familia no hablamos y mucho menos hablamos pues como de ese tipo de cosas, de secretos, de cosas que tenemos por allá guardadas. Me decía, vale, no es, digamos, importante. Eso lo podemos sanar nosotros solos y lo podemos hacer también a través de una herramienta que se llama el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, digamos, es una herramienta de origen hawaiano que tiene como fin último, no soy experta tampoco en el tema, pero digamos un poquito como sanar, como perdonar, como borrar rencores, como borrar historias de dolor, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio del Ho'oponopono, que en inicio lo que aprendí era que pues tenía como unas palabras que son lo siento, perdón, te amo, gracias, uno podría borrar memorias de dolor de todos sus ancestros. Y comencé a hacer el ejercicio, comencé a hacer el ejercicio para mí, pero también comencé a hacer el ejercicio para muchas de algunos familiares que yo decía, uff, qué historia tan dura tiene esta persona, ¿cierto? Y que con toda seguridad no tiene ni la conciencia, ni tiene las herramientas, porque es otra generación para sanar este tipo de cosas, pero no quiero que siga avanzando generación tras generación dentro de mi familia y pues voy a hacer el ejercicio yo, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que una vez le pedí a todas las personas de mi familia por el chat, por el grupo, que si querían hacer algo por mí,
¿cierto? Que simplemente repitieran las palabras te amo, ya las olvidé, el orden, lo siento, perdón, te amo, gracias, ¿cierto? Y que las repitieran, que no necesitaban saber nada más, que no necesitaban hacer, digamos, grandes procesos, sino que simplemente pensaran en mí, pensaran en lo que yo estaba sufriendo, porque recuerden que ya había salido del closet de la depresión, y que repitieran estas palabras que yo sabía que eso me iba a servir muchísimo, ¿cierto? La herramienta de Ho'oponopono, digamos que tiene muchas más variedades, al que le guste el tema pues puede extenderse por acá, pero es algo que también utilizo mucho para calmarme, ¿cierto? En la noche de pronto cuando llegan esos pensamientos agobiantes, o en el día a veces que digamos que no siempre está en una delgada línea entre me estoy bien, estoy tranquila y de pronto pasa algo que me desestabiliza, entonces siento que de pronto la depresión puede volver un poquito hacia mí, la utilizo nuevamente como para volver a mi base, como para volver a mi centro. Entonces a mí me ha ayudado muchísimo estas dos opciones. Yo los invito a que de verdad estudien un poquito de las órdenes familiares, que se vean esa película de Este dolor no es mío, que a mí me pareció fantástica también, y que utilicen esta herramienta del Ho'oponopono. Yo no tengo una técnica súper avanzada, simplemente cuando estoy sintiendo como algo maluco o algo harto, digo, Diosito, ¿cierto? Siempre vas a tu divinidad, lo que sea, lo que creas, esto no tiene que ser pues Dios, sino pues no se puede ser Alá, la piedra, lo que les he dicho siempre, ¿cierto? Es su creencia, algo superior, donde tú le dices, yo le digo, Diosito, por favor ayúdame a borrar las memorias de dolor de mis familias, las memorias de dolor de la humanidad, las memorias de dolor de cualquier persona que hayan hecho con conciencia o sin conciencia